Profesora. En este encuentro sincrónico de la fase 3, vamos para el curso de Teoría Sociológica Contemporánea, nosotros pertenecemos al grupo 10. Bueno, para hablar del contexto del surgimiento de la desmodernización, debemos hablar primero de la modernidad. Para el autor Alan Turing, la modernidad es un periodo histórico donde la razón se impuso sobre la religión. Esto tiene unas bases filosóficas que buscaban que la sociedad, por medio de la racionalización, garantizara la felicidad, la dignidad humana, la igualdad y la libertad. Esto trajo unas consecuencias. Nos encontramos ante estados totalitarios que intentaban mantener el control y el poder a toda costa. Esto desató guerras armamentistas, se generaron unas enormes brechas entre diferentes sectores de la sociedad, visibilizó grandes carencias entre uno y otros sectores. También primó el individualismo, ya las personas no querían hacer parte de la vida pública y esto también cambió la percepción del individuo como un sujeto de consumo. Listo, soy Natalie Rojas y pasamos a la desmodernización. ¿Por qué hablamos de una desmodernización? Porque la desmodernización surge porque ya no se cree en el proceso de evolución, ¿no? En la modernización lo que se prometía era esto de la como la seguridad, el trabajo, el no sé qué, pero de repente se vio que no, que había una total pérdida de legitimidad, se empezaron a generar todas las crisis económicas, políticas, de religión, culturales. Se empezó también a surgir, ¿no? Como esa democracia liberal, entre comillas, donde lo único que se hace, y a día de hoy se puede ver claramente, es legitimar el capital privado en lo público, ¿no? Eso se puede ver claramente pues, en la vida actual. Por otro lado, en la desmodernización se va haciendo esa transición, como decía la compañera, del individuo al sujeto. Antes en la modernización era como eso personal de como es mi bienestar, ¿no? Individual. Y ahí se va creando como ese paso al sujeto que tiene que ver con construir una vida propia, pero a partir de esa conexión social. Y la desmodernización también empiezan a mirar el mundo, se empieza como a ver claramente ese mundo globalizado, esa disputa por los reconocimientos, y a partir de ahí empieza a surgir esa teoría del sujeto. Bueno, siguiendo con la reunión, bueno, ¿cuál es el concepto del sujeto según Taurini? ¿Sí? Desde el punto pues, de vista de Taurini, el sujeto es el actor absoluto de la sociología, pues, es decir, el sujeto para el autor pues, es una forma de tratar del individuo o de diversos movimientos sociales con ellos mismos. Por otra parte, el sujeto conocido como el yo interior, que quiere decir que tiene un pleno control sobre su vida, pero a su vez es consciente de que su vida es dominada por los roles sociales. Por consiguiente, nombro sujeto el deseo de ser un individuo, de crear una historia personal, de otorgar un sentido al conjunto de las experiencias personales, vivir su vida, encontrarle un referente que pueda dotarla de sentido, más que pertenecer a una categoría social o a una comunidad de creyentes. Taurini, a su vez, uno de los grandes significados de ser sujeto es principalmente pues, hacer de su biografía un proyecto de vida, de tal forma que éste dirija su vida, es decir, tomar el control de su visión. Gracias. Bueno, siguiendo el hilo o lo planteado por Sandra, creo que es necesario ahondar un poco en el sujeto como movimiento social.
Los centros de poder han enmarcado al sujeto en los papeles sociales y dependiendo de esto, las respuestas de las demandas sociales y culturales, definiendo, sometiendo estos papeles, los cuales están constituidos por la división del trabajo o las fusiones institucionales. No están pensando desde lo técnico o desde la neutralidad, y por el contrario, se encuentran sometidos por los poderes políticos, los económicos, o por quienes manejan la información, o por quienes implementan el modo de producción capitalista y profundizan la sociedad de consumo. Y esta sociedad de consumo la profundiza creando necesidades que les permite conservar el poder y con ello la dominación. Teniendo en cuenta lo mencionado, considero que el individuo, para lograr ser un sujeto, debe separarse de sí mismo, debe tener en cuenta los conflictos sociales, al sujeto como un actor social, se debe romper con el consumo de la sociedad y además convertir al individuo en un productor social de cambios y de transformación social. Que se piensa la sociedad no solo desde el individualismo, sino también la necesidad de pensárselo desde lo colectivo, incluso para el alcance de la justicia social. Buenas noches, mi nombre es Carolina. Siguiendo entonces con la contribución de mis compañeras y dando seguimiento también al mapa conceptual que desarrollamos entre todas, pudimos observar también que en el concepto de sujeto de Touraine también se propone una sociedad multicultural. Luego de haber estudiado lo que significa la modernización, como lo explicó Melissa, y posteriormente esta desmodernización, pues obviamente observamos, como todas las compañeras lo dijeron, que Touraine se enfoca en la acción social y en la relación Estado-comunidad. En la desmodernización que propone Touraine, lo que sucede es que la observación se hace a partir de que es el Estado quien también induce a los sujetos a participar de una manera específica dentro de esa comunidad. Y cuando el sujeto, por así decirlo, no se acomoda al establecimiento o a las acciones delimitadas por el Estado, pues se encuentra excluido de su participación social, por así decirlo. Esta condición que excluye y discrimina a ciertos colectivos es lo que actualmente nos preocupa. ¿Por qué? Pues porque obviamente existen comunidades diferenciales que se ven excluidas de la participación en sí social que establece el Estado. Como también lo observamos en una de las lecturas, una de estas comunidades son las personas con discapacidad. Entonces, una vez hecha esta observación y propuesta, lo que buscamos es que estas comunidades puedan participar del Estado. A esto es lo que propone Touraine llamarle una sociedad multicultural. Aquí termina la participación. Muchísimas gracias a las compañeras y a la tutora por su acompañamiento. Que cuando yo estaba hablando, como estaba pendiente de la presentación, no se pudo ver, se quedó todo el rato Melissa, pero aquí estoy y yo fui la que hice la desmodernización. Muchas gracias y ya, chao. Gracias.